no había de veras. El día 25 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresa. Para el 6 de enero, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban. Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba. Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las cosía. La marca de su pantalón parchado, con maquinita se la ponía. La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo. A los 10 años ya se imaginaba lo que entre llanto había parido.